Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que genera muchísima controversia y pasión, las relaciones en el mundo de las telenovelas turcas que traspasan la pantalla. Nos enfocaremos en un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos meses, la supuesta tensión entre Kerem Bürsin y su, digamos, potencial suegra, la madre de Hande Erçel. ¿De dónde viene este rumor? ¿Hay algo de verdad en ello? Vamos a analizarlo juntos. Pero antes de que nos adentremos en el drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y novedades sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a la chicha. Para entender la situación, primero debemos contextualizar un poco la relación de Kerem y Hande. Ambos, como saben, son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su romance, que nació en los sets de grabación, ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la vida real se mezcla con la ficción? Cuando la presión mediática y las expectativas del público ponen a prueba una relación. Ahí es donde las cosas se complican. No solo estamos hablando de una relación entre dos personas, sino de un fenómeno social, de un shippeo que superó las barreras de la pantalla y se convirtió en un símbolo de amor para muchos. Y con ese estatus, viene una carga emocional enorme. Vamos a empezar analizando la serie que los unió, la que encendió la chispa y que catapultó su fama internacional, ****Sen Kalkam ****. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como Eda Yldz y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos cuenta la historia de una joven florista que por una serie de circunstancias inesperadas, se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso y frío arquitecto. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero, como toda buena telenovela turca, está aderezada con toques de drama, intriga y pasión. La premisa, aunque trillada, fue revitalizada por la química innegable entre los protagonistas y la frescura de la narrativa. Sen Kalkam no solo fue una serie más, sino un respiro en medio de dramas más densos y complejos que dominaban la televisión turca en ese momento. Lo que hizo a Sen Kalkam tan especial fue la química innegable entre Hande y Kerem. Desde el primer episodio se podía sentir la tensión romántica entre ellos, una energía que trascendía la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se hizo realidad. Los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a circular con fuerza y, finalmente, confirmaron su relación, para deleite de sus fans. La confirmación no fue un simple anuncio, sino un despliegue de afecto en redes sociales, alimentando aún más la fantasía de un cuento de hadas hecho realidad. Sus seguidores se sintieron parte de la historia, invirtiendo emocionalmente en su felicidad. Pero aquí es donde entramos en el territorio de la especulación y los rumores. Se comenta que la relación de Hande con su madre siempre ha sido muy cercana y protectora. La madre de Hande, como cualquier madre, quiere lo mejor para su hija y, al parecer, no siempre ha estado del todo convencida con la relación de Hande con Kerem. Y aquí es donde la presión de la fama, el escrutinio público y la sombra de las expectativas familiares se ciernen sobre la pareja. La figura materna en la cultura turca tiene un peso enorme y su aprobación o desaprobación puede ser determinante en la estabilidad de una relación. Las fuentes de estos rumores son variadas, desde comentarios en redes sociales hasta artículos de prensa que citan fuentes anónimas cercanas a la familia. Algunos dicen que la madre de Hande considera que Kerem es demasiado rebelde o poco serio para su hija. Otros afirman que le preocupa la presión mediática que la relación genera sobre Hande. Incluso hay quienes sugieren que la madre de Hande prefiere a otro candidato para su hija, uno con una imagen más establecida, o con conexiones en círculos sociales más convenientes. Ahora, vamos a ser honestos. Es muy difícil saber con certeza qué hay de verdad en todo esto. Los rumores son solo rumores, y a menudo se basan en especulaciones y exageraciones. Además, la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. No tenemos derecho a invadirla ni a juzgarla. Pero al mismo tiempo, es innegable que la exposición constante a la que están sometidos los convierte en blancos fáciles para la especulación. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales es interpretada y analizada al milímetro.
Sin embargo, sí podemos analizar algunos factores que podrían estar contribuyendo a esta tensión, real o imaginaria. En primer lugar, la diferencia de personalidades entre Kerem y Hande es evidente. Kerem es conocido por su espíritu aventurero, su sentido del humor irreverente y su actitud relajada. Hande, por su parte, suele mostrarse más reservada, elegante y centrada en su carrera. Es posible que esta diferencia de personalidades genere cierta fricción con la madre de Hande, que quizás prefiera a un hombre más tradicional para su hija. La imagen de Kerem, a pesar de su éxito, podría ser percibida como menos formal o adecuada por una madre preocupada por el futuro de su hija. En segundo lugar, la presión mediática es un factor importante a considerar. Hande y Kerem son dos de las figuras más populares de Turquía y su relación es constantemente objeto de escrutinio público. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizado al detalle por los medios de comunicación y por sus fans. Esta presión puede ser muy difícil de soportar, especialmente para una persona como Hande, que valora su privacidad. Es posible que la madre de Hande se preocupe por el impacto que esta presión tiene sobre la salud mental y emocional de su hija. No olvidemos que la fama tiene un lado oscuro, y la constante invasión en la vida privada puede generar ansiedad, estrés y hasta depresión. Ahora pasemos a otra serie que, aunque no está directamente relacionada con Kerem y Hande, sí aborda el tema de las relaciones familiares y las tensiones entre suegras y nueras, *** İstanbul'u Helin, ***. Esta serie dramática, protagonizada por Aslenberg como Süreyya y Özkan Deniz como Faruk, nos cuenta la historia de una joven cantante que se enamora de un rico empresario de Bursa. Al casarse con Faruk, Süreyya se convierte en la nuera de Esma Sultan, una matriarca poderosa y controladora que dirige a su familia con mano de hierro. La serie explora las complejidades de la vida familiar, las tradiciones arraigadas y el choque entre la modernidad y las costumbres. İstanbul'u Helin es una serie que explora en profundidad las dinámicas familiares, los conflictos generacionales y las tensiones entre las tradiciones y la modernidad. La relación entre Süreyya y Esma Sultan es uno de los pilares de la serie. Es una relación marcada por la desconfianza, la incomprensión y la lucha por el poder. Esma Sultan ve a Süreyya como una amenaza para su control sobre la familia, y hace todo lo posible para hacerle la vida imposible. Süreyya, por su parte, intenta ganarse el respeto y el cariño de su suegra, pero se encuentra con una oposición constante. La serie muestra cómo las expectativas sociales y los roles de género tradicionales pueden ejercer una presión enorme sobre las mujeres, especialmente en el contexto de la familia. Lo que hace a İstanbul'u Helin tan relevante para nuestro tema es que nos muestra la complejidad de las relaciones entre suegras y nueras. A menudo, estas relaciones están marcadas por las expectativas, los celos y las inseguridades. La suegra puede sentir que la nuera no es lo suficientemente buena para su hijo, o que está tratando de reemplazarla en su vida. La nuera, por su parte, puede sentirse juzgada y presionada por su suegra, y puede tener dificultades para encontrar su lugar en la familia. Estos sentimientos, a menudo inconscientes, pueden generar conflictos y tensiones que dificultan la armonía familiar. Volviendo a Kerem y Hande, es importante recordar que no sabemos con certeza si existe una tensión real entre Kerem y la madre de Hande. Pero incluso si la hay, es probable que sea una tensión común y corriente, similar a la que se da en muchas familias. Las relaciones familiares son complejas y a menudo están llenas de altibajos. Lo importante es que las partes involucradas estén dispuestas a comunicarse, a comprenderse y a ceder cuando sea necesario. El diálogo abierto y honesto, la empatía y el respeto mutuo son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Para terminar de explorar este tema, veamos otra serie que nos muestra una perspectiva diferente sobre las relaciones familiares, ***An***. Esta serie dramática, protagonizada por Cansu Dere como Zeynep y Beren Gyldz como Melek, nos cuenta la historia de una joven profesora que decide rescatar a una niña de 7 años que sufre maltrato por parte de su madre biológica. Zeynep se convierte en la madre adoptiva de Melek y juntas emprenden una nueva vida, huyendo del pasado y enfrentando los desafíos que se les presentan. La serie es una poderosa reflexión sobre el amor incondicional, la protección y la importancia de construir lazos familiares más allá de la sangre. An es una serie que nos habla del amor incondicional, del sacrificio y de la importancia de la familia, incluso cuando no está unida por lazos de sangre. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la serie. Es una relación llena de ternura, complicidad y protección.
Zeynep hace todo lo posible para darle a Melek una vida feliz y segura, y Melek le devuelve a Zeynep el amor y la alegría que había perdido. La serie desafía la noción tradicional de familia y nos muestra que el amor y el cuidado son los verdaderos pilares de una relación. Lo que hace a Anne tan relevante para nuestro tema es que nos muestra que la familia no siempre es la que nos toca por nacimiento. A veces la familia se construye con las personas que elegimos, con las personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. Y en ocasiones, esos lazos son más fuertes que los lazos de sangre. En el caso de Kerem y Hande, quizás la clave para superar cualquier tensión familiar resida en la construcción de su propia familia elegida, un círculo de amigos y confidentes que los apoyen y los comprendan. En conclusión, la supuesta tensión entre Kerem y la madre de Hande es solo un rumor, pero nos sirve como punto de partida para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares, las presiones mediáticas y las expectativas sociales que a menudo recaen sobre las celebridades. Hemos visto a través de diferentes series turcas cómo estas dinámicas se manifiestan y cómo los personajes lidian con ellas. Al final, lo importante es recordar que las relaciones son un trabajo constante, y que requieren comunicación, empatía y respeto mutuo. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de drama y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que existe una tensión real entre Kerem y la madre de Hande? ¿Han visto alguna de las series que mencionamos en el vídeo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Recuerden, detrás de cada rumor hay una historia, y detrás de cada historia, hay personas con sentimientos. Seamos respetuosos y mantengamos la mente abierta. Hasta la próxima.